Hola familias, bienvenidas. Hoy vamos a hablar en este taller sobre la autonomía en la infancia. Para ello vamos a tener que tener en cuenta en qué momento se encuentran vuestros hijos e hijas, cuáles son esas pautas para fomentar esa autonomía y sobre todo vamos a reflexionar vuestro estilo educativo y aquellos miedos que puedan estar impidiendo ese desarrollo. Así que si os apetece, quedaros conmigo en este taller. Antes, como siempre, me presento. Mi nombre es Tania y soy técnica de familia en el Servicio de Atención a la Familia. Somos un programa dependiente de la Concejalía de Servicios Sociales en Alcalá de Henares. Aparte de estos talleres, también ofrecemos información y asesoramiento sobre recursos municipales a todas las familias y además también ofrecemos un servicio de orientación familiar. En este servicio, técnicos de familia os acompañan en vuestra situación específica y os comparten herramientas para hacer frente a los desafíos que podáis tener tanto en la crianza como en la convivencia. Si queréis saber más sobre este servicio, os invito a que visitéis nuestra página web. Os dejo toda la información sobre nuestro servicio en la cajita de descripción aquí abajo. No creo que en este taller sea la primera vez que escuches el concepto de autonomía, pero ¿qué es realmente la autonomía? Te invito a que cojas papel y lápiz y hagas un ejercicio respondiendo a las siguientes preguntas. También te invito a que le digas a tu pareja que lo hagáis conjuntamente en hojas diferentes para luego poder comparar si realmente tenéis esa misma visión sobre la autonomía. ¿Qué es para mí la autonomía? ¿En qué cosas quiero que mi peque tenga autonomía? ¿En qué observo que mi peque tiene autonomía? Si lo has hecho con tu pareja, déjame en los comentarios si realmente tenéis ese mismo concepto de autonomía y sobre todo las mismas expectativas con relación a vuestros hijos o hijas. Haciendo este ejercicio seguramente también habéis estado visualizando gráficamente cómo se ve vuestro hijo en ese proceso de autonomía, ¿no? Por ejemplo, mi hijo recogiendo la mesa, mi hija despertándose y haciéndose ella misma el desayuno. ¿Qué imágenes tenemos cuando hablamos de autonomía? Os quiero enseñar dos y a ver si os representan. Bueno, en la primera podemos observar a un niño cocinar solito. Tiene la capacidad, por lo visto, de controlar tanto el fuego como de mover la sartén si es necesario para que no se quede pegada la comida. Y en esta segunda vemos a dos hermanos lavándose los dientes con una enorme felicidad. En ambas imágenes me encanta la limpieza que se mantiene en todo momento. Sin duda es una representación muy bonita de la autonomía y que el mensaje en sí está claro. La autonomía implica hacer algo solito, de forma independiente, de forma correcta y sin apoyo de nadie. ¿Pero realmente corresponde esto a la realidad? Creo que cuando hablamos de niños y cocinas, nuestra propia experiencia más bien nos transmite imágenes como esta de aquí. Y cuando hablamos de cepillarnos los dientes, que lo tenemos que repetir 1000 vez, más bien nos encontramos con reacciones como esta. Es decir, el proceso de autonomía, por un lado tenemos ese imaginario, ¿no? Esas expectativas de lo que debería de ser, y luego nos encontramos con la realidad. Y esto nos frustra muchísimo. Aunque bien ya sabrás que esto mismo es necesario para llegar al resultado final de la autonomía. Por tanto, te quiero dejar una pequeñita tarea. Quiero que visualices ese proceso de autonomía de una tarea en concreto. ¿Cómo puede ser poner la mesa? ¿Qué es lo que tú visualmente te estás esperando? Descríbelo. Y luego describe lo que realmente ocurre. ¿Qué es la capacidad a la que ha llegado tu menor? Quiero que veas si hay mucha diferencia, si tus expectativas son muy altas o incluso a lo mejor, como hemos visto en esas imágenes, no se corresponden a la realidad o si incluso si dentro de ese proceso crees que realmente hay cosas que pueden mejorarse. Eso te va a ayudar a trabajar ese equilibrio entre lo que quieres pedir y las expectativas tan altas que puedas tener o no sobre el proceso de autonomía. Lo que tenemos claro es que la autonomía es la capacidad de hacer algo de forma independiente. Y si hablamos de autonomía en la infancia, hablamos de esa capacidad que hay para realizar tareas y actividades teniendo en cuenta tanto la edad como también el entorno sociocultural. Pero ojo, aquí viene ahora la clave.
¿Tener la capacidad de hacer algo implica ya automáticamente tener autonomía? Por ejemplo, si yo sé atarme los zapatos, es decir, la capacidad de hacerlo con mis manos, de buscar los zapatos, de cogerlos, de diferenciar derecha e izquierda, ¿eso implica ya que tenga autonomía? A veces nos encontramos con niños y niñas que tienen muchas capacidades, pero no han desarrollado su autonomía. Porque para que se dé la autonomía tienen que darse los siguientes puntos: la voluntad, la toma de decisiones, el saber anticipar consecuencias, el evaluar los resultados y el introducir correcciones. ¿Ves ya la diferencia entre capacidad y autonomía? Te voy a poner un ejemplo. Si quiero que mi hijo tenga la capacidad de poner el despertador para despertarse solito por las mañanas. Ok, la capacidad de coger el despertador, colocarlo, ponerlo, es un proceso. Pero ¿qué implica luego la autonomía? Pues la autonomía implica la responsabilidad, la toma de decisión y la voluntad de todas las noches ponerlo, saber a qué hora ponerlo, tomar también la decisión por la mañana de si ahora me ha sonado y no me despierto, me voy a quedar dormido. Si me quedo dormido no voy a tener tiempo para desayunar tranquilamente, voy a llegar tarde a clase. Y entonces, ¿cómo puedo luego corregir eso? Quizás es que estuve muy cansado, quizás es que si pongo el despertador en la otra esquina de la habitación no lo escucho. Es decir, ese es el proceso de autonomía que queremos fomentar. Por ello, no es simplemente la capacidad de poner el despertador, sino todos esos puntos que hemos visto anteriormente que queremos fomentar. A veces es difícil identificar el proceso de autonomía que hay detrás de la capacidad, porque estamos tan enfocados en que sepan hacerlo que nos olvidamos un poquito del porqué detrás. Por ello, tarea. Podéis poner en una lista las capacidades y al lado el proceso de autonomía que esperáis con ello. Por ejemplo, si quiero que mi hija sepa poner el despertador, es para que sea responsable en despertarse de forma independiente. Si quiero que mi hijo sepa poner una mesa, es porque quiero que se responsabilice y comparta las tareas del hogar. Y así sucesivamente. Cuando ofrecemos la oportunidad de desarrollar la autonomía, no solo favorecemos el hecho de realizar cosas, ¿no? La capacidad de hacer las tareas, sino que además también potenciamos los siguientes puntos: mayor autoestima y seguridad, hábitos y mejor comprensión de las normas, adaptación al entorno social, equilibrio entre responsabilidad y libertad y fomentar la iniciativa personal. Vemos que sin duda el proceso de autonomía tiene muchas ventajas que favorecen a nuestros menores, pero por otro lado también tiene desventajas. Ya diréis: Tania, ¿cómo es posible eso si toda madre y padre quiere que sus hijos e hijas sean personas independientes, con responsabilidad, con autonomía? Efectivamente, pero el proceso de autonomía esconde unas barreras que están detrás de nuestros propios miedos y de nuestros estilos educativos. La primera desventaja que podemos sentir es el famoso "ya no me necesita", donde también nos encontramos con el típico de "es que crecen tan rápido, no quiero que crezcan tan rápido". ¿Por qué no lo queremos? A veces nos cuesta soltar porque nos genera tristeza. Ahora bien, eso no significa que se corte un vínculo, en absoluto. Aquí la clave está en redefinir nuestro rol como madres y padres. La segunda desventaja es el famoso "es que no quiero que sufra". Aquí nos encontramos con estos estilos más sobreprotectores que delimitan, ¿no? o cierran esos espacios de aprendizaje a nuestros peques. Muy importante aquí la clave: confiar en que tienen esas capacidades y también en que es a veces necesario el error para ese proceso de aprendizaje, para el desarrollo de esas habilidades tan necesarias para la autonomía. La tercera desventaja es la pérdida de control. ¿Y por qué? Pues cuando estamos en ese proceso de autonomía, lo que hacemos es empezar a delegar tareas y actividades, las cuales hacíamos anteriormente nosotros y ahora ya no. Esto implica que tampoco suelen quedar igual que cuando las hacíamos nosotras.
Ahí es donde empezamos a ver o el famoso, mira, ¿sabes qué? Mejor ya lo hago yo, porque una piensa, paso, no lo aguanto, no aguanto que no quede como yo lo quería. Entonces nuestras expectativas son muy altas y ahí es donde tenemos que adaptarlas. Y por último, la cuarta desventaja, la pérdida de tiempo. Cuando estamos observando que se ponen los zapatitos al revés, cuando estamos esperando a que se preparen el desayuno, cuando nosotras lo hacemos rápidamente, entonces claramente el delegar o el permitir que aprendan ese proceso de autonomía implica mucho tiempo que a veces no tenemos, esa es la realidad. Por ello es muy importante la planificación de esos espacios de aprendizaje. De todas las desventajas que hemos visto, ¿con cuál te quedas? ¿Con cuál te identificas más? Escríbela y sobre todo reflexiona qué herramientas o qué apoyo necesitarías para ajustar esta desventaja y que no sea una barrera en ese proceso de autonomía de tu peque. Qué genial sería si tuviéramos la receta definitiva para la autonomía, pero lamentablemente no la tenemos. Aunque aparte de las pautas que iremos viendo y de estas desventajas tan importantes que hemos visto, quiero hacer hincapié en dos conceptos. Uno es la seguridad y otro es la percepción de capacidades. Cuando hablo de seguridad me refiero a ese espacio intermedio que hay entre la sobreprotección y la desprotección. La sobreprotección que vimos antes, que delimita esos espacios de aprendizaje porque no permitimos que se den, o la desprotección, donde claramente tenemos una responsabilidad y obligación como madres y padres del cuidado de nuestros menores. Para estar en esta zona intermedia y de equilibrio, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Adaptar el espacio para el aprendizaje, supervisar pero delegar la tarea, ayudar cuando nos lo pidan. Por ejemplo, si mi hija de 6 años me dice quiero cortar contigo las verduras, ¿qué voy a hacer yo? Pues adaptar el espacio. Quizás voy a evitar que se ponga en una silla que se mueve apoyada a la encimera, al lado del calor, de la sartén. Es decir, ahí está mi responsabilidad de no permitir que nos vayamos a la desprotección. Pero por otro lado, le voy a dar las cositas, le voy a dar un cuchillo adaptado de punta redonda, por ejemplo, le voy a delegar la tarea, pero voy a estar supervisando por si pide ayuda. La ayuda la puede pedir tanto de forma expresa como también con su lenguaje no verbal. Muy típico, esas miradas de voy bien, sigo o ¿cómo lo hago ahora? Ahí es donde también les podemos enseñar, oye, estoy aquí, lo sabes hacer, pero si necesitas algo, estoy aquí para ayudarte. Una vez que hemos integrado el concepto de seguridad en ese proceso de autonomía, ahora vamos a tener en cuenta nuestra percepción de las capacidades de nuestros menores. Es decir, ¿qué creo yo que es capaz o no capaz de hacer mi hijo o hija? Para ello os quiero compartir una tabla donde se ven diferentes tareas que se corresponden a diferentes edades. Si lo queréis ver detenidamente, también podéis pausar el vídeo. Siempre digo que estas tablas, aunque nos sirven y nos gustan porque son muy orientativas, son muy generales y siempre existen diferencias entre nuestros peques que no tienen por qué ser malas. Lo importante es que ofrezcamos esos espacios de aprendizaje para la autonomía y potenciemos también ese querer probar a hacer cosas nuevas. Por ello, ten en cuenta siempre lo siguiente. Refuerza siempre su esfuerzo ante el logro. Escucha y valora sus iniciativas y adapta tus expectativas. Si, por ejemplo, mi hija de 6 años me dice quiero hacer una tarta de chocolate, yo ya tengo que dar por hecho de que quizás esa tarta no sea comestible al final del proceso. Puede ser también que la cocine quede como esa imagen al inicio que hemos visto del taller y también que voy a tener que invertir un tiempo importante en acompañar. Por tanto, adapto mis expectativas, pero sobre todo tengo en cuenta su iniciativa y la refuerzo en ese querer hacer algo. Vamos a repasar ahora las pautas que favorecen ese proceso de autonomía. Anota aquellas que te llamen más la atención. Para la primera pauta es necesario definir qué vamos a pedir.
Para ello vamos a tener en cuenta la edad, pues no es lo mismo pedirle algo a alguien de 5 añitos o de 10 añitos. Vamos a tener en cuenta sus capacidades, lo que veníamos diciendo antes, esa percepción que tenemos de lo que puede y no puede hacer, sobre todo integrando la confianza y sus iniciativas. Y por último, coherencia, sobre todo si mamá pide que después de comer cada uno siempre se recoge su plato, pues también tiene que haber coherencia en esa misma solicitud de papá, no que papá luego lo haga siempre por mí. Esas tres son importantes: edad, capacidad y coherencia. Una vez que hemos definido qué les queremos pedir, vamos a explicarlo. Para ello tenemos que hacerlo con claridad, adaptando nuestro lenguaje, usando los momentos adecuados para explicarlo, evitando, por ejemplo, un momento de conflicto. Luego también importante, lo que decimos no tiene tanto peso como lo que ven de nosotros, por tanto siempre somos ejemplo en ese querer explicar qué hacer. Y por último también vamos a repetirlo conjuntamente. Repetir es la clave. No demos por hecho de que por explicarlo una vez ya lo saben hacer. Vamos a repetirlo conjuntamente. Hagámoslo juntas. Vamos a lavarnos los dientes. Vamos a recoger conjuntamente la mesa. La tercera pauta es que permitamos que ese proceso de aprendizaje se dé poco a poco. No queramos que todo el proceso de autonomía se dé de una. Empecemos, por ejemplo, con hacer la cama. Quizás al inicio no pueda hacer toda la cama de una, pero les podemos pedir que el cojín, la sábana y el pijama siempre estén encima de la cama para hacerlo luego con tiempo. Quizás más tarde podemos enseñarles a doblar el pijamita o la sábana y así poquito a poco hasta completar esa capacidad y ese proceso de autonomía. Cuarta pauta, anima a la iniciativa, lo que veníamos diciendo, sobre todo en la fase esta de los famosos yo puedo hacerlo. Genial, fomenta esa iniciativa en ese momento para darles herramientas y para que puedan ellos mismos desenvolverse en ese proceso. Quinta pauta, practicar y practicar. Para ello necesitamos mucha calma, paciencia y es verdad que a veces hay días que no la tenemos y ser consciente de eso y planificarnos para que se den esos espacios de aprendizaje es muy importante. En la práctica es muy útil ir recordando los pasos que hay que dar. Por ejemplo, primero mojarse el pelito, luego ponerse el champú, luego peinarse, aclararse, etc. Y por último, cuidado con las comparaciones. A veces tendemos a ese, madre mía, tu hermana a tu edad ya sabía hacerlo esto todo sola. Evitemos esto porque no aporta nada al aprendizaje e incluso genera ciertos conflictos en esas relaciones. Sexta pauta, prepara el espacio y el tiempo. El espacio, os decía antes, el ejemplo, ¿no?, de la niña que quiere cortar las verduras y preparamos, pues adaptamos ese espacio para que pueda hacerlo. Lo mismo que cuando queremos que pongan su mesita, pongamos de forma accesible los cubiertos de nuestros peques para que ellos mismos puedan cogerlo y recogerlo. Por otro lado, también los tiempos. Sabemos que la realidad no siempre permite que le dediquemos todo el tiempo que queremos para esos aprendizajes, como por ejemplo, muy típico el de por las mañanas, el aprender a prepararse uno mismo el desayuno. Por las mañanas no tenemos tiempo porque llegamos tarde a clase, llegamos tarde al trabajo, pero sí puedes planificar esos tiempos, como por ejemplo decir, vamos a hacerlo los fines de semana, vas a hacer tú solito el desayuno para ti mismo. Y una vez que ya se ha integrado ese aprendizaje, traspasarlo al resto de los días de la semana. Séptima pauta, vamos a dar espacios para reflexionar sobre los errores, sobre todo enfocándonos en soluciones. Por ejemplo, vaya, tenías que haberte puesto el despertador y despertarte tú solito y te has quedado dormido. ¿Por qué habrá sido? ¿Qué es lo que necesitas cambiar? ¿El despertador? ¿Irte antes a cama? ¿Qué es? Vamos a reflexionar y sobre todo que ellos mismos busquen y encuentren las soluciones. La octava pauta es que vamos a ofrecer opciones, porque ofrecer opciones implica dar espacio para tomar decisiones. Y esto lo vimos al inicio que era tan importante en el proceso de autonomía. Por ejemplo, decir, ¿qué prefieres hacer? ¿Las tareas antes de cenar o después? Esto también permite darles la posibilidad de anticipar las consecuencias y de aprender de los errores.
Si hago las tareas después de cenar, quizás esté muy cansado y no consigue terminar de hacerlas. Y última pauta es la de supervisar. Supervisar significa observar y apoyar, así que cuidado con ese querer controlar y adelantarnos con la ayuda que a lo mejor no nos han pedido. Una vez que se ha realizado la tarea, puedes mirar si se ha realizado adecuadamente, ver si realmente tus expectativas están adaptadas a sus capacidades y reforzar el esfuerzo que han realizado. Para terminar, quiero resumir algunas recomendaciones claves de este taller. No frenemos su aprendizaje haciendo lo que podrían hacer ellos. Planifica los tiempos de aprendizaje para evitar el estrés y la falta de paciencia. Entiende que los errores son parte del aprendizaje. Mostremos coherencia en lo que les pedimos. Y no olvides que eres ejemplo. Y aquí finalizamos el taller de hoy. Hemos visto qué es la autonomía, hemos visto sus ventajas y desventajas que tanto influyen como barreras en nosotros adultos en ese proceso de autonomía. Por otro lado, hemos visto los conceptos importantes de seguridad y percepción de capacidades, así como las pautas para fomentar ese proceso. No olvides que puedes usar la sección de comentarios aquí abajo para escribirme cuál es la parte que más te ha gustado, para dejar tus preguntas o escribirme a mí directamente si quieres profundizar en un concepto en concreto sobre el proceso de autonomía. También recordarte que puedes hacer uso de nuestro servicio de orientación familiar, donde los técnicos de familia te acompañan, por ejemplo, en este proceso de autonomía, en daros herramientas específicas a vuestra situación familiar. Y por último, también animarte a que nos sigas en redes sociales, donde todas las semanas compartimos herramientas educativas, recomendaciones, así como ideas de ocio para toda la familia. Asimismo, estarás al tanto de los últimos talleres y actividades que realizamos desde nuestro servicio. Espero que os llevéis nuevas herramientas y nos vemos en próximos talleres.